Gracias por sintonizarnos. Somos tus amigos de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza. Bienvenidos hermanos a nuestro segundo programa de Retomando el Conflicto de los Siglos. Estamos alegres, estamos emocionados. Sé que nos están escuchando personas de diferentes partes del mundo y queremos que ahí nos pongan en el chat desde qué lugar nos está escuchando, desde qué ciudad, desde qué país nos está sintonizando el día de hoy. Quiero darles una muy bienvenida, sean cordialmente bienvenidos. Estamos felices, estamos alegres que estén acá y vamos a iniciar como siempre con una oración. Así que ahí donde estén, inclinemos nuestro rostro para orar. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea tu nombre, Dios. Gracias porque nos has dado un día más de vida. Gracias porque nos has dado salud, Señor. Muchas gracias por todas las enormes bendiciones que tú nos das. Gracias porque estamos hoy en este segundo programa, retomando el conflicto de los siglos. Te pedimos que por favor puedas derramar tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para que podamos llegar a muchísimas más personas y cumplir con la misión que tú nos has dejado. En Cristo Jesús, amén. Gracias por sintonizarnos. Somos tus amigos de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza. Ha llegado una de mis partes favoritas, la parte de la alabanza, la parte de la adoración, y tenemos invitados especiales, tenemos talentos, tenemos dones de nuestra hermandad hondureña. Y para el día de hoy tenemos a la esposa de nuestro pastor Luis Castellanos, Lireika Álvarez de Castellanos. Nos va a tener un especial titulado En Momentos Así. Disfrutémoslo. En momentos así, levanto mi voz, levanto mis manos a Cristo. En momentos así, levanto mi voz, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, oh Dios, cuánto te amo, oh Dios, cuánto te amo, oh te amo, Dios. En momentos así, levanto mi voz, levanto mis manos a Cristo. En momentos así, levanto mi voz,
te amo, oh Dios. En momentos así, levanto mi voz. Y eso es lo que tenemos que hacer. No importa qué dificultad, qué momento difícil estemos pasando, siempre busquemos al Señor, porque Él es nuestra ayuda, Él es nuestro consolador. Muchísimas gracias, hermana Lireika, por ese hermosísimo especial. Ahora, recordemos que en el programa pasado, Pablo estaba preso en Cesarea Marítima. Ahora, en el programa del día de hoy, Pablo es trasladado de Cesarea Marítima a Roma y lo ponen en una casa como cárcel esperando a ser juzgado. Cuando llega el juicio de Pablo, contra todos los pronósticos, sale absuelto. Pero más adelante lo apresan de nuevo y llega su martirio. Pero no quiero seguir contándoles más. Vamos a tener nuevamente a nuestro presidente de la Unión, nuestro pastor Adán Ramos, para que siga contándonos y sigamos estudiando esta palabra. Aquí comienza su programa, Retomando el Conflicto de los Siglos. Este cautivante estudio lo guiará por eventos y sitios de la Iglesia cristiana, desde sus inicios hasta la Edad Medieval, y desde la Reforma Protestante a la Revolución Francesa. Con ustedes, el pastor Adán Ramos. La Vía Sacra era la calle principal de Roma. Iba desde la colina del Capitolio hasta el Coliseo. Sobre esta calle se asomaban las construcciones más importantes, templos y edificios constitucionales. Aquí se celebraban solemnes procesiones, se cerraban tratos y se dejaban ver aquellos romanos importantes. Esta arteria de la ciudad estaba llena de gente y era el reflejo de la febril actividad de la ciudad. Esta calle desembocaba en el Foro, el cual recibía el nombre de Foro Romano o Foro Magno, y fue el primero que tuvo la ciudad. Los foros en las urbes romanas eran el centro de la ciudad, la plaza pública por excelencia. En el foro tenían lugar los intercambios comerciales, negocios y la administración de justicia. Aquí se situaba el hogar comunal. Originalmente, esta zona había sido un terreno pantanoso, fue drenado por los tarquinios mediante la cloaca máxima. Su pavimento era de travertinos y aún puede verse. Data de la época de César Augusto. Es la explanada que hay delante de la Basílica Emilia. Ahora solo quedan restos del pavimento y algunas columnas, entre ellas una muy importante, la columna de Foca. Veamos otros foros que tenía la ciudad. Quizás no sea fácil reconocer el esplendor que tenía el lugar por estar muy transformado. Quizás solo queden algunos arranques de muros y algunas columnas, pero ayudados por los arquitectos y diseñadores modernos, podemos ver cómo era el lugar. César fue el primer mandatario que ordenó ampliar el centro de la ciudad con un nuevo foro en el año 54 a.C., siendo inaugurado 8 años más tarde, pese a no estar terminado. La nueva construcción se edificó al pie del monte Capitolino, colindando con el antiguo centro. Así se formó el Foro Iulium, o Foro de César. Es un recinto rectangular, como casi todos los foros, por 3 lados, en donde había edificios porticados. En el cuarto lado restante se hallaba un templo dedicado a Venus, que la familia de Julio César afirmaba ser descendiente de la diosa. En el frente del templo había una estatua de Julio César, montando el caballo Bucéfalo, que fue el caballo de Alejandro Magno. Este foro
como muchas de las obras que promueven los gobernantes, tiene un significado de dar a conocer al pueblo su poder, su autoridad y su grandeza. El referente de la antigüedad era Alejandro Magno, y Julio César aspiraba a ser tan grande como lo había sido el rey macedonio. A finales de septiembre del año 46 a.C., a lo largo de casi 2 semanas, Julio César celebró en Roma su éxito en 4 guerras libradas en los años anteriores, en las Galias, en Egipto, en el Ponto y en África. Cubierto con un manto púrpura bordado con oro, recorrió la ciudad de Roma montando un caballo tirado por caballos y acompañado de varios carros que exhibían al pueblo el cuantioso botín conseguido. Nunca se había visto en Roma una celebración tan grandiosa como esta. Casi 2 años después, el 15 de marzo del año 44 a.C., Julio César cayó asesinado en el Senado, víctima de una conspiración orquestada por un grupo de senadores opuestos a sus ambiciones autocráticas. Cayo Casio, Marco Junio Bruto, Décimo Junio y un grupo de más de 60 personas, los llamados Libertadores, materializaron su funesto plan. Tilio Cimbro y Servilio Casca le atestaron los primeros golpes, a los que siguieron varias puñaladas que acabaron con su vida. El cuerpo de Julio César fue incinerado en el Foro Romano. Augusto sucedió a César en el poder. El inicio de su mandato fue consecuencia de la batalla de Filipos en el año 42 a.C. En ella, Augusto y Marco Antonio vengaron la muerte de Julio César. Augusto se comprometió a construir un templo dedicado a Marte. El inconcluso Foro de César se inauguró en el año 2 a.C., tras habérsele añadido una segunda plaza monumental, el Foro de Augusto. El nuevo complejo era una enorme plaza ligeramente girada respecto a la de César. Estaba separada del barrio populoso de Subura con un muro alto para protegerlo de los frecuentes incendios. Estos incendios se producían porque una gran parte de los edificios romanos estaba construido de madera y la iluminación se realizaba mediante lámparas de aceite. Rodeaban la plaza grandes pórticos terminados en exedras. En las casas griegas y romanas, la exedra se define como una sala con asientos alrededor que se destina a la conversación, y sus dimensiones variaban. La cultura, el arte y el ocio se unían en estas estancias aptas para la recepción de visitas. Este foro se erigió para albergar un templo en honor a Marte y para dar un espacio mayor a los procedimientos legales, puesto que el foro romano estaba saturado. El emperador Trajano realizó la ampliación más importante de los foros para celebrar su victoria sobre los partos en los primeros años del siglo II. Esta ampliación tuvo que derribar varios edificios y monumentos, ya que el espacio era ya escaso en esta zona de la ciudad. El cambio de la fisionomía de la zona fue importante para eliminar las colinas que habían entre el Capitolio y el Quirinal. El foro de Trajano vio acelerada su construcción gracias al empleo del hormigón romano. Solo la parte externa de los muros se realizaban en piedras macizas, mientras que los huecos se rellenaron con cemento. Los edificios resultantes fueron resistentes al paso del tiempo y, de paso, evitaban la propagación de los incendios en la zona. En el foro de Trajano se erigió también la columna de Trajano, adornada con un relieve que celebraba las victorias militares del emperador. Hoy en día, la ciudad moderna de Roma, con sus múltiples edificaciones, rodean el antiguo foro romano, donde se puede vislumbrar la grandeza de un imperio caído. Según la antigua tradición, el 21 de abril del 753 a.C., los gemelos Rómulo y Remo fundaron la ciudad de Roma. La fecha exacta fue inventada por el historiador romano Varrón.
quien recogió en su relato la mezcla de las leyendas griegas y romanas sobre el origen de la ciudad. Conforme a estas leyendas, el griego Eneas habría arribado a la costa de Italia tras la caída de Troya, fundando la ciudad de Alba Longa, siendo su último rey Numitor. Este rey fue destronado por su hermano Amulio, quien obligó a su sobrina a hacerse sacerdotisa. Cuenta la leyenda que el dios de la guerra, Marte, engendró en ella 2 hijos, Rómulo y Remo, a los que Amulio intentó matar. Pero los gemelos sobrevivieron gracias a que una loba los amamantó. Los hermanos crecieron y acabaron con Amulio y restituyeron a su abuelo en el trono. Tras ellos fundaron una nueva ciudad, Roma, en el lugar en el que la loba los había amamantado. Y ese lugar, pues, es el monte Palatino. Tras una disputa por los muros de la nueva ciudad, Rómulo mató a Remo. Pero Rómulo quedó tan apenado por este incidente que le dio a la ciudad el nombre de su hermano muerto, Remo, Roma. Con el paso de los años, esta ciudad se convertiría en la capital del Imperio Romano, lugar donde llegaría Pablo para ser juzgado. Este estudio está basado en la Biblia y los escritos de Elena G. de White. El tema de hoy será Prisionero en Roma. Como vimos en el tema anterior, Pablo apeló a Festo para ser juzgado por César, y éste le dijo: ¿a César has apelado? A César irás. La partida de Pablo para Roma no fue inmediata. Había que esperar una embarcación que fuera para allá. En la espera, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea a visitar a Festo. La curiosidad de Agripa por escuchar a Pablo fue tal que Festo arregló una cita para que Agripa pudiera oírlo. La exposición de Pablo fue tan convincente que arrancó del rey Agripa las famosas palabras Hechos 26, 28 y 32. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a hacerme cristiano. Y Agripa dijo a Festo: este hombre podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. La embarcación que llevaría a Pablo a Roma salió en la segunda quincena del mes de octubre. Generalmente, entre noviembre y marzo, las embarcaciones no hacían viajes por el mal tiempo. Pero en esta ocasión, ellos ya habían zarpado cuando el mal tiempo se les vino encima. Las aventuras de este viaje a Roma es motivo de otro estudio. Lo cierto es que para poder llegar a Roma, después de haber naufragado, tuvieron que esperar 3 meses en la isla de Malta. Hechos capítulo 28, versículo 11 nos dice: pasados 3 meses nos hicimos a la vela de una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Apolos. Los cristianos de Italia habían esperado ansiosamente una visita del apóstol. No habían pensado verlo llegar como preso, pero sus sufrimientos despertaron en ellos aún mayor cariño hacia él. La distancia del puerto de Puteolos, en latín Puteoli, hoy llamada Pozzuoli, a Roma, era aproximadamente de 224 kilómetros. Julio le concedió voluntariamente al apóstol todo el favor que le fue posible concederle, pero no podía cambiar su calidad de preso, ni soltarle de sus cadenas que lo obligaban a un guardia militar. Con corazón apesadumbrado, el apóstol avanzaba para hacer su visita tanto tiempo anhelada a la metrópoli del mundo. Cuán diferentes eran las circunstancias de las que él se había imaginado. ¿Cómo podría él, encarcelado y estigmatizado,
proclamar el Evangelio. Parecía que sus esperanzas de ganar a muchas almas para la verdad en Roma iban a quedar chasqueadas. En Roma, el centurión romano entregó sus presos al capitán de la guardia del emperador. El buen informe que dio de Pablo, juntamente con la carta de Festo, fue motivo para que el apóstol fuese tratado con miramiento por el prefecto de los ejércitos, y en lugar de ser puesto en una prisión, se le permitió vivir en su propia casa alquilada. Aunque constantemente encarcelado a un soldado, tenía libertad de recibir a sus amigos y trabajar en favor del avance de la obra de Cristo. Muchos de los judíos que fueron expulsados de Roma varios años antes habían recibido permiso de volver, de modo que se encontraban allí un gran número. A estos, ante todo, decidió Pablo presentarles los hechos concernientes a sí mismo y a su obra, antes que sus enemigos tuviesen oportunidad de predisponerlos en su contra. Por lo tanto, 3 días después de su llegada a Roma, llamó a sus hombres principales y de una manera sencilla pero directa les explicó por qué llegaba a Roma en calidad de preso. Muchos meses pasaron desde la llegada de Pablo a Roma hasta la comparecencia de los judíos que vinieron de Jerusalén para acusarle. Habían sido repetidamente estorbados en sus propósitos, y ahora que Pablo iba a ser juzgado por el Supremo Tribunal del Imperio Romano, no deseaban exponerse a otro fracaso. Lisias, Félix, Festo y Agripa habían declarado que lo encontraban inocente. Sus enemigos solo podían esperar inclinar al emperador a su favor por medio de las intrigas. La demora favorecía a sus propósitos, por cuanto les proporcionaba tiempo para perfeccionar y ejecutar sus planes. Y al efecto, aguardaron algún tiempo antes de presentarse personalmente con sus acusaciones contra el apóstol Pablo. Por providencia de Dios, este aplazamiento tuvo por resultado el adelanto del Evangelio. Mediante el favor de los encargados de la guardia, le fue permitido al apóstol Pablo residir en una cómoda vivienda, donde podían tratarlo libremente y podía recibir a sus amigos, y también podía declarar diariamente la verdad a cuantos acudían a oírle. Así prosiguió durante 2 años de sus labores, predicando el reino de Dios y enseñando que el Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Sin embargo, en ninguna parte podía asistir una atmósfera más antagónica hacia el cristianismo que en la corte romana. Nerón parecía haber borrado de su alma el último vestigio de lo divino y aún de lo humano, y llevar la misma estampa de Satanás. Sus asistentes y cortesanos eran en general del mismo carácter, crueles, degradados y corrompidos. Según todas las apariencias, sería imposible para que el cristianismo pudiese abrirse paso entre la corte del palacio de Nerón. No solamente hubo conversos ganadores de la verdad en la casa de César, sino que después de su conversión permanecieron en esa casa. No se sintieron con libertad de abandonar sus puestos del deber, porque las circunstancias no les agradaban más. La verdad los había encontrado allí, y allí permanecieron para que el cambio de su vida y su carácter testificaran del poder transformador de la nueva fe. ¿Se sienten algunos tentados a presentar sus dificultades como excusa para no testificar en favor de Jesús? Consideren la situación de estos discípulos en la casa de César. La depravación del emperador y el libertinaje de la corte. Difícilmente podremos imaginarnos circunstancias más desfavorables para una vida religiosa. Aquel cuyo corazón está resuelto a servir a Dios encontrará oportunidades para testificar en su favor. Al llegar a Roma, había sido puesto bajo la custodia del capitán de la Guardia Imperial, hombre justo e íntegro,
por cuya benevolencia tenía el apóstol relativa libertad para proseguir la obra del Evangelio. Pero antes de concluir los 2 años de encarcelamiento, este capitán fue relevado por otro, de quien el apóstol no podía esperar ningún favor. Pablo no podía esperar mucha justicia del César a quien había él apelado. Nerón era de moral más degradada y de carácter más frívolo, y al mismo tiempo capaz de crueldades más atroces que cuantos gobernantes le habían precedido. Las riendas del gobierno no podían haber sido confiadas a un monarca más despótico. El primer año de su reinado fue señalado por el envenenamiento de su hermanastro, heredero legítimo al trono. De un abismo a otro de vicios y de crímenes, Nerón había descendido hasta asesinar a su propia madre y después a su esposa. No hubo atrocidad que no perpetrase, ni vileza ante la cual se detuviese. Desde el punto de vista del juicio humano, era segura la condena de Pablo ante semejante juez. Pero el apóstol comprendía que mientras se mantuviese leal a Dios, de nada había que temer. Aquel que en lo pasado fuera su protector podía escudarle aún de las malignidades de los judíos y del poder del César. Dios escuchó a su siervo, y cuando se examinaron las acusaciones contra Pablo, nadie las sostuvo, y contrariamente a las expectativas generales, y con una consideración por la justicia totalmente opuestas a su carácter, Nerón absolvió al procesado. Pablo se vio desligado de sus cadenas y en completa libertad. Pablo salió de Roma. Este último periodo de libertad lo utilizó diligentemente para trabajar entre las iglesias. Era su propósito establecer una unión más firme entre las iglesias griegas y orientales y fortalecer el entendimiento de los creyentes contra las falsas doctrinas que lo insinuaban para corromper la fe. También es posible que Pablo haya ido a España en este corto tiempo de libertad, un deseo que también había albergado en su corazón, tal como lo leemos allí en Romanos capítulo 15 y versículo número 24. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. El emperador Nerón tenía su palacio muy cerca de un barrio pobre. Esto le incomodaba. Él quería ser en ese lugar un centro de atracción, un lugar de entretenimiento. Entonces ideó un plan. Quemaría algunas casas baratas, luego lo reubicaría a sus vecinos en un nuevo terreno, construyéndoles, por supuesto, casas nuevas, y así limpiaría un poco su imagen y su mala fama que tenía por ser declarado ahora un héroe. Lastimosamente, el fuego se salió del control y redujo a cenizas 2/3 partes de la ciudad de Roma. Nerón quiso ocultar este malévolo plan, ya que se rumoraba entre la gente que él había incendiado Roma. Otras voces comenzaron también a acusar a los judíos como los actores intelectuales del plan. Y siendo que la nueva esposa de Nerón era judía, los judíos se confabularon para que desviara la atención de ellos hacia otros, y acusando directamente a Pablo como el actor intelectual de semejante crimen. Pasado algún tiempo, los judíos incrédulos concibieron la idea de achacar a Pablo el crimen de haber instigado el incendio. Ninguno de ellos lo creía culpable, pero comprendían que semejante acusación hecha con la menor apariencia de probabilidades acarraría su condena. Por medio de estos esfuerzos, Pablo fue nuevamente detenido y llevado enseguida a su prisión final. Lo encerraron en una lúgubre mazmorra en la cual iba a quedar hasta el fin de su carrera, acusado de instigar uno de los más viles y terribles crímenes contra la ciudad y la nación,
era objeto universal de execración. La perspectiva para él no era ahora más favorable como en ocasión de su primer encarcelamiento. La persecución bajo Nerón había disminuido grandemente el número de cristianos en Roma. Miles habían sido martirizados por su fe. Muchos habían abandonado la ciudad y los que quedaron fueron en gran manera intimidados y deprimidos. Cerca del centro del Foro Romano, no lejos del Senado, hay una vieja prisión, la Mamertina. Muchos personajes famosos, en su mayoría políticos cautivos, terminaron en su sentencia allí. Lo que más nos interesa conocer de este lugar es que en este sitio fue donde llevaron a Pablo por última vez. Y fue también allí donde llevaron a Pedro antes de ser ejecutado. Esta no era una prisión tal como la entendemos en la actualidad. Era más bien una mazmorra en la que se encerraba a importantes prisioneros del Estado, a menudo como paso previo a su ejecución. Constaba de 2 celdas subterráneas y contó en su momento con un espacio situado por debajo de las alcantarillas de la ciudad, en su cámara más baja. Los reos eran bajados con una cuerda. Fuentes históricas le han descrito como húmedas, estremecedoras, y sus presos rara vez permanecían en ella por un largo periodo de tiempo. Cuando Pablo recibió la orden de comparecer ante el Nerón para la vista de su causa, tenía ante sí las perspectivas de una muerte segura. Pablo ante Nerón, qué notable contraste. En poder y grandeza no tenían rival. No se podía discutir su autoridad ni resistir su voluntad. Reyes depusieron sus coronas a sus pies. Poderosos ejércitos marcharon a su mandato. Y las insignias de sus armadas garantizaban su victoria. Su estatura se levantaba en la sala de la justicia y los decretos de los senadores, como las decisiones de los jueces, eran solamente el eco de su voluntad. Millones se inclinaban en obediencia a sus mandatos. El nombre de Nerón hacía temblar al mundo. Caer en su desgracia significaba perder la propiedad, perder la libertad, perder incluso la vida. Y su enojo era más temible que la peste. Sin dinero y sin amigos, sin consejeros, el anciano apóstol compareció ante Nerón. El amplio salón estaba lleno, la turba ansiosa e inquieta, y se apretujaban hacia adelante para poder ver y oír cuanto sucediese. Altos y bajos, ricos y pobres, letrados e ignorantes, altivos y humildes, todos estaban allí, destituidos del verdadero conocimiento del camino, de la verdad y de la vida. Una vez más, tuvo Pablo ocasión de levantar ante una admirada muchedumbre la bandera de la cruz. Tal fue el alegato del abogado de la verdad, fiel entre los fieles, leal entre los desleales, que se erguía como representante de Dios, y su voz era como la voz del cielo. Muchos de los que contemplaron aquel día vieron su rostro como el rostro de un ángel. Nunca había escuchado los presentes palabras como aquellas. Tocaron una cuerda que hizo vibrar aún el corazón más endurecido. La verdad clara y convincente desbarataba el error. La luz iluminó el entendimiento de muchos que después siguieron alegremente los rayos. Nunca hasta entonces había oído Nerón la verdad como en aquella ocasión. Nunca se le había revelado de tal manera la enorme culpabilidad de su conducta. La luz del cielo penetró en lo más profundo de su alma, manchada por la culpa, y aterrorizado tembló al pensar en un tribunal ante el cual el gobernador del mundo habría finalmente que compadecer para recibir el justo castigo de sus obras. Temió Nerón ante el Dios del apóstol y no se atrevió a dictar sentencia contra Pablo, pues nadie había mantenido sus acusaciones.
un sentimiento de pavor. Reprimió por algún tiempo su sanguinario espíritu. Por un momento, se le abrió el cielo al culpable y empedernido Nerón, y su paz y pureza le parecieron apetecibles. En aquel momento se le extendió aún a él la invitación de misericordia, pero solo por un momento. Por un momento él acogió esa idea del perdón, pero después mandó que volviesen a llevar a Pablo a la mazmorra. Y al cerrarse la puerta tras el mensajero de Dios, se cerró para siempre al emperador de Roma la puerta del arrepentimiento. Ya ningún rayo de luz del cielo había de penetrar las tinieblas que le rodeaban. Pronto iba a sufrir los juicios retributivos de Dios. No mucho después de esto, Nerón zarpó hacia la vergonzosa expedición a Grecia, donde se deshonró a sí mismo y a su reino por medio de su despreciable y degradante frivolidad. Al llegar a Roma, con una gran pompa, se rodeó de sus cortesanos y se entregó a actos de repugnante corrupción. En medio de estas orgías se oyó una voz del tumulto en las calles. Se envió a un mensajero para averiguar cuál era la causa, el cual regresó con la noticia aterradora de que Galba al frente venía de un gran ejército y marchaba rápidamente sobre Roma, que ya había estallado la insurrección en la ciudad y que las calles estaban llenas del populacho. Este populacho estaba enardecido y amenazaban con la muerte del emperador y de todos sus colaboradores. Se acercaba rápidamente este populacho y el ejército hacia el palacio donde estaba Nerón. En este tiempo de peligro, Nerón no tenía, como había tenido el fiel Pablo, un Dios poderoso y compasivo, a quien confiar. Temeroso de los sufrimientos y posibles torturas que podía verse obligado a soportar en manos de la turba, el infeliz tirano pensó en suicidarse, pero en el momento crítico le faltó el valor. Presa del terror, huyó avergonzado de la ciudad y buscó refugio en una casa de campo a pocos kilómetros de distancia, pero sin ningún resultado, porque pronto se descubrió su escondite, y como los soldados de caballería que lo perseguían se acercaban, llamó a un esclavo en su auxilio, y éste le infligió una herida mortal. Así pereció el tirano Nerón a la temprana edad de 32 años. Desde la sala del juicio, Pablo volvió al calabozo. Comprendía que solo había conseguido para sí un corto respiro. Sabía que sus enemigos no iban a cejar en su empeño hasta lograr matarlo. Pero también sabía que momentáneamente la verdad había triunfado. Ya era de por sí una victoria el haber proclamado al Salvador crucificado y resucitado ante aquella numerosa muchedumbre que escuchó su defensa. Recluido en su lúgubre celda y sabiendo que por una palabra o seña de Nerón su vida podía ser sacrificada, Pablo pensó en Timoteo y resolvió hacerle venir. Todavía habían de pasar algunos meses antes de que Timoteo pudiese llegar a Roma, desde Asia Menor. En las circunstancias más favorables, Pablo sabía que su vida estaba insegura y que temía que aquel llegara demasiado tarde para verle. Tenía consejos e instrucciones importantes para este joven ministro, a quien se le había entregado tan grande responsabilidad. Y mientras le instaba a que viniese sin demora, dictó su último testimonio, ya que posiblemente no se le permitiría vivir para pronunciarlo. Desde la Mamertina escribió su última carta a Timoteo, que fue a la vez su propio testamento. Durante todo este proceso de Pablo ante Nerón, este quedó vívidamente impresionado por la lógica argumentación del procesado.
de suerte que sin absolverlo ni condenarlo, difirió el fallo. Pero no tardó en renacer la malicia del emperador contra Pablo. Exasperado al no poder atajar los progresos de la religión cristiana en la misma casa imperial, determinó condenar a muerte al apóstol en cuanto se deparase una oportuna ocasión. No tardó en pronunciar la sentencia de muerte. Pero como Pablo era ciudadano romano, no se le podía atormentar, y así se le condenó a morir decapitado. El apóstol fue conducido secretamente al lugar de ejecución. A pocos se les permitió presenciarla, porque alarmados sus perseguidores por la amplitud de su influencia, temieron que el espectáculo de su muerte ganara a más conversos para el cristianismo. Pero aún los empedernidos soldados que le escoltaban, al escuchar sus últimas palabras, se asombraron de ver la placidez y hasta cierto punto la paz que había en esta víctima en presenciar su muerte. Para algunos, esto era sabor de vida para vida al contemplar su martirio, su espíritu de perdón para con los verdugos y su inquebrantable confianza en Cristo hasta el último momento. Varios de ellos, de estos soldados, aceptaron al Salvador predicado por Pablo y no tardaron en sellar intrépidamente su fe con su sangre. 20 siglos han transcurrido desde que el anciano Pablo vertió con su sangre como testigo de la palabra de Dios el testimonio de Jesucristo. Ninguna mano fiel registró para las generaciones futuras las últimas escenas de la vida de este santo apóstol. Pero la inspiración nos ha conservado su postrer testimonio. Como resonante trompeta, su voz ha vibrado desde entonces a través de los siglos, enardeciendo con su propio valor a millares de testigos de Cristo y despertando en millares de corazones afligidos el eco de su triunfante gozo. Quiero compartir con ustedes estas últimas palabras que él escribió en 2 de Timoteo 4, 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser ofrecido, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Qué poderoso testimonio el del apóstol Pablo. Cuántos cristianos a través de los siglos y de las edades han mostrado ese mismo valor que manifestó Pablo al ser fiel al Señor hasta la muerte. Que ese mismo espíritu, que ese mismo valor también esté en nuestros corazones. Oremos. Gracias, Padre, por la vida de este santo varón de Dios. Que su sangre fue como semilla que se regó por todo el mundo para que el Evangelio pudiese llegar a cada corazón. Hoy nos toca a nosotros vivir también un tiempo difícil, pero también hoy reclamamos la presencia de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Pedimos que nos acompañes, pedimos que nos des la fortaleza necesaria, como acompañaste a este santo varón. Gracias por eso, Padre, por tu bendición, por tu amor, que nuestro testimonio sea un testimonio poderoso en favor de la verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, mis queridos amigos, hermanos, les esperamos en un próximo capítulo. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos. Somos tus amigos de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza. Impresionante lo que hemos estudiado el día de hoy. Es increíble el ejemplo de Pablo, y ese es el ejemplo que todos nosotros debemos tener. El ejemplo que debemos seguir, porque no importa lo que nos venga, inclusive la muerte. A Pablo le vino la muerte y no importa inclusive que la muerte esté tocando nuestra puerta. Si nos piden negar a Cristo Jesús, si nos piden negar nuestra fe, si nos piden lo que sea, ir en contra de nuestros principios, siempre tenemos que tener claro que el primer lugar es Cristo Jesús, así como lo hizo Pablo.
Recuerden acompañarnos todos los primeros miércoles de cada mes para seguir estudiando, retomando el conflicto de los siglos. Gracias por sintonizarnos. Somos tus amigos de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza.